Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a tratar el tema de resonancia magnética del cerebro. Es decir, vamos a hablar de generalidades de la IRM, es decir, de la resonancia magnética. Asimismo, cuáles son las imágenes potenciadas, la secuencia que vamos a utilizar, cómo se visualizan, la terminología, qué estructuras anatómicas normales se ven de esa señal de intensidad. Recuerden que la próxima semana ya vamos a empezar a ver las patologías encefálicas por resonancia magnética y es importante que se comprenda la clase del día de hoy, más que todo las imágenes potenciadas o apropiadas de manera visual, cuáles son esas imágenes potenciadas o también llamadas secuencias. Entonces les voy a compartir el videoconferencia de la clase que les he traído para el día de hoy. Escuchemos y observemos el videoconferencia. Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a ver generalidades de la resonancia magnética. Como todo equipo de diagnóstico tiene su historia, la resonancia en el año de 1938 se va a describir como medida en rayos moleculares, ¿no? En 1946 se refinan ya las técnicas usando líquidos y también estructuras sólidas. En el año 1973 se desarrolló la técnica para generar las primeras imágenes. Se modificó el modelo del uso de los gradientes y permitía acelerar el tiempo de captura de las imágenes, ¿no? Al inicio, los primeros o principales inventores del equipo fueron los físicos, posteriormente fueron acoplándose un grupo de médicos para su aplicación en la rama de medicina. La resonancia magnética es una técnica por imágenes basada en la capacidad que tienen algunos elementos del organismo de cambiar de dirección. ¿Qué elementos del organismo nos estamos refiriendo? A los núcleos de los átomos de hidrógeno en la molécula de agua. Y agua tenemos en la mayoría de todas las vísceras de nuestro cuerpo. Entonces, estos núcleos van a cambiar de dirección cuando están sometidos a un campo magnético, es decir, cuando se le introduce a la resonancia magnética, ¿no? Entonces, emiten unas señales que son recogidas y procesadas en una computadora y van a elaborar una imagen muy precisa sobre la región que está estudiándose. Ahí tenemos nosotros el área de resonancia magnética, tenemos el resonador, ya es un resonador abierto como ustedes ven aquí. Recuerden que también tenemos resonadores cerrados. Aquí está la cama donde acostamos al paciente. Por lo general, la mayoría de los estudios son el decúbito dorsal, ¿ya? Y esta es la parte interna donde está el magneto o el imán gigante creador del campo magnético, ¿no? Se abrevia resonancia magnética como IRM, ¿ya? Inicialmente se la abreviaba como RMN, ¿no? ¿Qué significaba o significa resonancia magnética nuclear? La palabra nuclear era porque se obtenían las señales que provenían del núcleo del átomo de hidrógeno, pero como suena o está relacionado más que todo a la parte bélica, se la omitió. Entonces ya no se incluye en la abreviatura o en el nombre de la resonancia magnética la palabra nuclear. Actualmente se lo abrevia como IRM, que es imagen de resonancia magnética, o MRI en inglés. Tenemos los componentes del resonador magnético. Es el imán creador del campo magnético, un imán gigante, un magneto, una antena emisora y receptora de frecuencia, una computadora para analizar las ondas y representar la imagen y sistemas refrigerantes. Para realizar una resonancia magnética de cualquier región del cuerpo, vamos a utilizar las llamadas bobinas o antenas, que la tenemos aquí como componente, las antenas, ¿ya? Que son aparatos o herramientas que se colocan sobre o alrededor de la región a explorar, que van a dirigir los pulsos de radiofrecuencia hacia el área del organismo que se está examinando por medio de este aparato. Y posteriormente los transmite igualmente hacia el ordenador del resonador, ¿no? Existen diferentes formas, como ustedes ven, de bobinas o antenas,
Depende del uso, ¿no? Aquí nosotros tenemos una bobina o antena para una resonancia, un IRM de cerebro. De pronto acá tengo de codo, de muñeca, ¿ya? De acá de rodilla, de cadera, de hombro, de columna, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferentes bobinas, ¿no? Para la aplicación en diferentes regiones del cuerpo humano, ¿no? Según el examen que se vaya a realizar. Aquí tenemos nosotros las diferentes compañías o empresas que proveen o están a cargo de la distribución de los equipos de resonancia magnética. Y lo más importante es ver los Teslas, ¿no? Mientras más Tesla tenga el equipo, mejor será la resolución de la imagen, menor será el tiempo del examen en cuanto a duración. Ahí tenemos nosotros un esquema, tengo acá el magneto, está una imagen en forma de túnel, a través de la bobina se conecta igualmente hacia el ordenador y aquí lo va a transformar en imagen, ¿no? Desde el punto de vista muy general, ¿no? Entonces vamos a observar un video, ¿ya? Ahí teníamos nosotros un resonador abierto, este es un resonador cerrado en forma de túnel, es decir, tiene esos dos tipos de resonador, ¿no? Ahí tenemos nosotros al paciente resonador abierto, colocada la bobina en el antebrazo, de pronto en el codo, en la muñeca. Bueno, ahí están los investigadores. Y en sus primeras pruebas lo hicieron en extremidades, en este caso en un dedo. Después fueron a articulaciones de mayor volumen, ¿ya? Para trabajar y poder procesar las imágenes de manera adecuada, ¿no? También se comprobó la fuerza del campo magnético. Recuerden que es como un imán gigante, entonces va a atraer o va a tener un campo magnético hacia los objetos metálicos imantables, ¿no? Como en este caso la cadena, ¿no? Igualmente, se confeccionó el resonador en forma de túnel, midiendo los diámetros adecuados para que el paciente o el ser humano se introduzca y tenga una amplitud estándar, ¿no? O un diámetro estándar. Para realizarse este examen, el paciente no necesita ninguna preparación especial, no necesita estar en ayunas, salvo de pronto si queremos hacer una resonancia de columna, por delante tenemos nosotros la cavidad abdominal y si el paciente se alimenta o come o ingiere alimentos, entonces va a aumentar el peritaltismo intestinal, lo que va a provocar ruido, digamos en este término, o artefactos en este examen. Puede tomar su medicación habitual, de pronto el paciente es diabético, hipertenso, puede tomar su medicación, no hay ningún inconveniente. Conviene que el paciente vaya al baño, ¿ya? Antes de la exploración, es decir, a miccionar o de pronto a defecar, porque, por ejemplo, si el examen dura 1 hora y después de haber empezado el examen a la media hora, el paciente tiene necesidad de ir al baño y se levanta o se mueve, la media hora que se estaba realizando el examen se pierden y entonces tendrá que volver a empezarse desde cero el examen. Si el paciente tiene estado de ansiedad, es decir, si sufre de claustrofobia, no puede realizarse este examen de resonancia magnética despierto, tienen que sedar al paciente, porque un pequeño movimiento va a interferir y va a provocar artefactos y una mala calidad de imagen. Igualmente, tendrá que comprobarse si tiene autonomía de movimiento y su grado de colaboración, es decir, que en pacientes pediátricos no puede realizarse este tipo de examen con el paciente despierto, sino que tiene que sedarse igualmente un paciente de cuidados intensivos o un paciente que ha llegado grave en el área de emergencia. Hay que sedar al paciente. Si el paciente ha sido sometido a una cirugía donde le han colocado implantes metálicos, de pronto en fracturas, donde se coloca clavos intramedulares, tornillos, placas, etcétera, o es portador de algún implante metálico,
¿ya? Entonces no podrá realizarse el examen. ¿Por qué? Porque está sometido a un campo magnético y va a traer todo lo metálico hacia el equipo. Acostamos al paciente en la mesa, en decúbito dorsal, se le coloca la bobina sobre la región que se va a explorar, en este caso la bobina de cabeza, para hacer la resonancia magnética del encéfalo o del cerebro. Se introduce la mesa en el túnel. El paciente no debe moverse, por lo tanto se le va a explicar antes del procedimiento lo que tiene que hacer o lo que le va a suceder. ¿Cuánto dura el examen? Desde 45 minutos, una hora y media, 2 horas, 2 horas y media, depende del tipo de resonancia magnética que ustedes le soliciten de acuerdo a la patología que tenga el paciente en ese momento. Ahí vemos otro video donde observamos un paciente que se va a introducir o va a ser introducido en un resonador en forma de túnel. Entonces ahí tiene ya colocada la bobina de la cabeza. Entonces ahí aparece el campo magnético que ejerce su acción sobre los núcleos de los átomos de hidrógeno que en una forma de reposo están en diferentes direcciones, pero cuando comienza la acción del campo magnético, es decir, cuando se magnetizan, entonces se alinean en la dirección del campo magnético, ¿no? La mayoría miran hacia el norte y algunos miran hacia el sur, ¿no? Esta magnetización va a generar pulsos, ondas de radiofrecuencia que son recibidas en el ordenador y transformadas en imágenes, ¿no? Y por ende se van a obtener imágenes en diferentes planos, axiales, coronales, sagitales, con mejor resolución que otro tipo de estudios de diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces tiene casi, o la apariencia anatómica original, en este caso el sistema nervioso, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo, paciente introducido en el túnel, se ejerce el campo magnético. Este campo magnético va a trabajar o va a influenciar los núcleos de los átomos de hidrógeno, ¿no? Recuerden que los núcleos de átomos de hidrógeno que están en la molécula de agua están en diferente dirección antes del campo magnético, pero cuando se magnetizan van y se dirigen a una sola dirección del campo magnético y ahí generan las ondas de radiofrecuencia. ¿Ya? Ahí lo vemos, ¿no? Posteriormente, igualmente, regresan en reposo y también generan otro tipo de ondas de radiofrecuencia, ¿no? Y se adquiere la imagen en ese sentido, ¿no? Los primeros resonadores fueron cerrados, ¿no? Como lo vieron ahí, ¿no? Las aplicaciones iniciales fueron hacia lo que es el sistema musculoesquelético para el diagnóstico de patologías de hombro, de rodillas, de codo, ¿ya? De muñeca, de tobillo. Posteriormente se amplió la aplicación al sistema nervioso central y ahora tenemos mucha ventaja de la resonancia en cuanto a adquisición de imagen, en cuanto a datos que nos proporciona la patología en el cerebro y la médula espinal. También se están haciendo aplicaciones a nivel del tórax y a nivel del abdomen, pero la resonancia aún no supera el valor que tiene en diagnóstico a la tomografía en tórax y en el abdomen, ¿no? Ahí vamos a observar un resonador magnético abierto. Se utiliza más que todo para pacientes que tienen claustrofobia, pacientes pediátricos, para que en el momento que ingresan no tengan temor y se haga fácilmente el examen. Pero en pacientes pediátricos recordamos que hay que sedarlo, por más que el paciente o el familiar diga que no se va a mover, siempre hay que sedarlo, ¿no? Se le explicará al familiar y al mismo paciente el procedimiento para que no, para que vaya atento a lo que se está realizando y no tenga temor, ¿no? Ahí tenemos a la licenciada de enfermería que está colocando la vía para proceder hacia el paciente, ¿no? Y se comienza a realizar el examen.
Los resonadores cerrados son mejores en cuanto a resolución de imágenes en relación a los abiertos, pero actualmente casi no hay mucha diferencia, ¿no? Los abiertos se utilizan más en pacientes pediátricos, en pacientes que tienen claustrofobia, ¿no? Vamos a hacer una comparación de la imagen obtenida en una resonancia con la imagen de una tomografía, ¿no? Ahí tenemos nosotros una tomografía de cerebro con medio de contraste. Observamos la estructura del polígono de Willis, la imagen aquí redondeada, hiperdensa, que capta el medio de contraste, y aquí se va a sospechar o el diagnóstico es un aneurisma cerebral. Aunque está en el diagnóstico diferencial, también otras patologías como adenomas hipoficiarios, macroadenoma, craniofaringiomas, etcétera, ¿no? Si vemos la resonancia magnética, observamos que la imagen se define mejor que la tomografía, la imagen patológica, ¿no? Incluso el parénquima cerebral, que no es tan valorable a nivel de la base por la interposición de artefactos provocada por las estructuras de los huesos de la base del cráneo, en resonancia no se pierde esta condición, ¿no? Se observa muy bien la parte anatómica, ¿ya?, del parénquima cerebral. Ahí tenemos nosotros dos tomografías, dos patologías. Observamos en esta tomografía el cerebro con medio de contraste, una imagen hiperdensa que realza en forma de ovillo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros como impresión diagnóstica una malformación vascular. Esto corresponde a la resonancia de la malformación vascular con imágenes en forma de ovillo serpiginosa, ya de color negro, ¿no? Y acá en esta otra tomografía, aparte de observar la dilatación de los ventrículos laterales, vemos una alteración de la continuidad por ausencia del vértice cerebeloso, ¿ya?, que comunica el cuarto ventrículo con la cisterna magna, ¿no? Entonces estamos tratando o estamos viendo un complejo de Dandy-Walker. Por resonancia, nosotros lo vemos muy claramente, tanto el parénquima cerebeloso, ¿ya?, como la comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. También es muy útil para el diagnóstico de patologías a nivel de discos intervertebrales, médula espinal, sacos durales, ¿ya?, en relación a la rayos X, que de pronto solo informa la parte ósea, o en relación a una tomografía, ¿no? También su uso está, bueno, eso se utilizó desde el inicio en el sistema musculoesquelético, aquí a nivel del hombro, para ver lesiones del manguito rotador, y aquí en la rodilla, ¿ya?, para ver lesiones de menisco, medial lateral, en sus cuernos anteriores posteriores, en los ligamentos cruzados anterior, ligamento cruzado posterior, ¿ya?, estructuras en lo que es la cavidad articular. ¿Cuáles serían las ventajas de la resonancia magnética? No es invasiva para el paciente, no duele, no causa molestia, no hay necesidad de punciones, no hay radiación ionizante para tener efectos secundarios adversos, producen imágenes en planos múltiples con mejor resolución. Igualmente valora ciertas alteraciones que con otros medios de diagnóstico no podríamos valorar, como ejemplo la tomografía, ¿no? Ahí tenemos nosotros el resonador cerrado en forma de túnel. Observen ustedes la entrada, su prolongación hacia la parte posterior, la salida o el fondo, y esta es la parte interna, no tiene un diámetro no tan amplio, se acopla al diámetro del paciente, ¿ya?, y por ende va a producir un poquito de claustrofobia porque igualmente tiene una profundidad muy extensa, ¿no? ¿Cuáles serían las desventajas? Si el paciente porta material metálico imantable, no puede realizarse el examen, ¿ya? Cuerpos metálicos en los ojos, de pronto esquila, o implantes metálicos en los oídos, se me ocurre los implantes cocleares. En los 3 primeros meses del embarazo, aunque no se han demostrado ya otras alteraciones a nivel del embrión o del feto, cuesta 2 o 3 veces más que la tomografía, depende de la región que se va a explorar. Dura más, si mientras una tomografía del cerebro actualmente la multicorte está durando unos 3 a 5 minutos de adquisición de las imágenes, en una resonancia demora 45 minutos, 1 hora, depende del tipo de resonancia que ustedes le soliciten, ¿no?
La claustrofobia también es un impedimento. El ruido que produce, pues, es un ruido aturdidor al paciente, por lo tanto, al paciente se le coloca unos audífonos con un fondo musical para que amortigue el ruido que perturba al paciente, ¿no? Bueno, actualmente dice que la contraindicación absoluta son los pacientes portadores de marcapasos cardíacos. En este video nosotros vamos a observar y a escuchar la fuerza del campo magnético, ¿ya? Para que tengamos conciencia de no enviar pacientes que tengan material metálico quirúrgico en su cuerpo a hacerse un examen de resonancia magnética, ¿no? Entonces aquí van a ver algunas pruebas acerca del campo magnético, ¿no? Escuchen el sonido, ya eso nos da la impresión de que tengo un campo magnético que atrae este metal, ¿no? Incluso aquí en esta grapadora, ¿ya? Acá se está haciendo otra prueba con el arnés. En este extremo tenemos nosotros el manómetro que va a medir la presión del campo magnético y en el otro extremo tenemos nosotros, como ustedes ven, una llave metálica que se suspende, ¿ya? En medio o en la entrada del túnel. Entonces ahí estamos observando la fuerza de atracción del campo magnético, ¿no? Por ende, no deben enviar pacientes al área de resonancia con material metálico, ¿no? Incluso el personal también tiene que despojarse de todo lo metálico que tenga en sus bolsillos, en su cuerpo, etcétera, ¿no? Es decir, me refiero a anillos, relojes, etcétera, ¿no? Aquí van a probar con una silla. En un extremo del arnés tenemos la silla, en el otro extremo tenemos el manómetro. Aunque la silla tiene componente plástico, esponja, madera, de pronto, también tiene su componente metálico, ¿no? Que es atraído hacia el campo magnético, ¿no? Hay unos rieles de madera ahí para conducir en dirección al túnel y poder hacer este ejercicio, ¿no? De la práctica del campo magnético, ¿no? Observamos que está alando el campo magnético, bueno, a medida también que se va soltando progresivamente y estirando el arnés, ¿no? Ahí vemos cómo está aumentando la presión, ¿no? Aumentando la presión, la fuerza del campo magnético, ¿no? A medida que se va alando, ¿no? Imagínense si no tuviésemos el arnés, ¿no? Colocado en el extremo o en el objeto cuerpo metálico, ¿no? Se dispara inmediatamente hacia la pared o hacia el túnel del equipo, ¿no? Del resonador. Aquí se va a hacer otra prueba de la fuerza del campo magnético. En esta ocasión, con una llave de tubería, como ustedes de pronto han visto o lo han cogido, entonces una llave muy pesada con una composición metálica muy, casi el 100%, ¿no? Miren cómo se suspende ante la atracción del campo magnético, ¿no? A medida que se va acercando la llave, entonces va aumentando la concentración de la fuerza del magneto, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces, el campo magnético actúa sobre la molécula de agua y agua tenemos en la mayoría, si no decir en todas las estructuras o vísceras del cuerpo, ¿no? De todos los sistemas o aparatos, ¿no? Entonces el agua está compuesto por H2O, o sea, dos moléculas, perdón, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Entonces el campo magnético actúa sobre el núcleo o protón de hidrógeno, ¿no? Aquí nosotros tenemos dos tipos de tejidos, ¿no? O ponemos como ejemplo el parénquima encefálico del paciente
que no se está realizando la resonancia magnética, es decir, este es un tejido no magnetizado. En este caso, los núcleos del átomo de hidrógeno están de manera aleatoria en diferentes direcciones. La flecha me indica la dirección en que se encuentra, ¿no? Pero si el paciente es introducido al resonador y se ejerce el campo magnético, entonces los núcleos de los átomos de hidrógeno se alinean en dirección al campo magnético. ¿Ya? Observen ustedes aquí la flecha, muchos miran hacia el norte, pocos miran hacia el sur. Esta, este paso de tejido no magnetizado a tejido magnetizado va a generar ondas o pulsos llamados de radiofrecuencia que son emitidas hacia la bobina hacia el ordenador y transformadas en imágenes. Acá tenemos el mismo ejemplo, tejido no magnetizado. Se introduce al paciente en el túnel, se ejerce el campo magnético y se magnetiza el tejido, ¿no? Y por ende va a generar ondas de radiofrecuencia. Este es lo mismo, aquí el paciente es introducido en el interior del imán, del túnel, entonces los núcleos de los átomos de hidrógeno se alinean en sentidos, ¿ya? En dirección al campo magnético, ¿ya? En relación al inicio que estaban de manera aleatoria, ¿no? Entonces aquí la antena de radio emite un pulso de ondas de radiofrecuencia. Entonces esta energía electromagnética hace que los protones en la zona estimulada se desalineen otra vez, ¿ya? De manera momentánea, ¿no? Todo esto va a generar pulsos de radiofrecuencia, ¿no? Tanto cuando se alinean y cuando se desalinean. Y son recogidas toda esta información a la computadora, ¿no? Y transformada en imágenes, ¿no? ¿Qué terminología vamos a utilizar en la resonancia magnética? Todo lo que veamos en una imagen de resonancia magnética del color blanco, le llamaremos hiperintenso o imagen de alta intensidad o señal alta. Todo lo gris se va a denominar isointenso o de señal intermedia. Todo lo negro se va a denominar hipointenso o de señal baja, ¿ya? O de baja intensidad. Pero recordamos, como en tomografía, aquí en resonancia, no todo lo blanco puro es hiperintenso, sino que lo gris claro también es hiperintenso. Y no todo lo negro puro es hipointenso, también lo gris oscuro corresponde a hipointenso. Ahí tenemos nosotros las llamadas secuencias de resonancia magnética o llamadas también imágenes potenciadas, ¿no? Le llamaremos imágenes potenciadas o de pronto secuencias. Entonces, antes de ver las secuencias o imágenes potenciadas de la resonancia magnética, tenemos que tener muy claro qué examen es el que estamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir entre una tomografía y una resonancia magnética, ¿no? Tienen sus características propias, ¿no? Entonces, tenemos bien claro la característica de una tomografía del cerebro y vamos a empezar a observar las características de las imágenes potenciadas o secuencias, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros imagen potenciada de la IRM en T1, imagen potenciada en T2, imagen potenciada en FLAIR, imagen potenciada en difusión y ADC. Entonces vamos a trabajar al menos con estas 5 imágenes potenciadas porque son de uso general en la mayoría de las patologías, ¿no? Aunque recuerden que también tenemos otras secuencias, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo vamos nosotros a identificar o qué característica vamos a coger, al menos en mi asignatura, ¿no? Vamos a coger la característica de la intensidad o la señal de intensidad del LCR, es decir, del líquido cefalorraquídeo. Y decimos que la imagen potenciada o secuencia T1 se caracteriza porque el LCR es hipointenso. En T2 porque el LCR es hiperintenso. Entonces, esas son las secuencias básicas o generales que se utilizan. También tenemos la secuencia Flame, que según el LCR, guiándonos todavía con el LCR, se parece a un T1. Pero la diferencia es que en T1 la sustancia gris es un gris oscuro y la sustancia blanca es un gris claro. En cambio en Flame la sustancia gris es gris claro y la sustancia blanca es gris oscuro.
Ese vendría a ser la diferencia, ¿no? Pero en la literatura o en el conocimiento, más que todo desde el punto de vista físico, Flay corresponde a un T2. ¿Por qué? Porque tanto la sustancia gris y sustancia blanca comparten las mismas señales de intensidad. Lo que se invierte es la señal de intensidad del LCR, ¿no? En T2 es hiperintenso de color blanco y en Flare es hiperintenso de color negro. Nos vamos a difusión y ADC, ¿no? Difusión se parece a un T1, ADC se parece a un T2, ¿ya? Para de esta manera mnemotécnica poder guiarnos, ¿no? La diferencia es que difusión y ADC son imágenes visibles, visiblemente como borrosas o pixeladas, y esa es la naturaleza o la característica de estas imágenes potenciadas de difusión EDC. Aparte que no vemos nosotros la parte externa, es decir, la parte del hueso y la parte de tejidos blandos, que lo vemos en las secuencias previamente mencionadas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas imágenes potenciadas o secuencias? Apropiarnos de manera visual de las características propias de cada una, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es T1, este será T2, este es Flame, este es Diffusion y ADC. ¿Cómo se comportan las estructuras, tanto anatómicas normales como patológicas, en las diferentes secuencias? Bueno, tienen comportamientos totalmente diferentes en cuanto a la señal de intensidad que presentan cada una de ellas. Tomamos como ejemplo el agua, ¿no? En T1 se va a ver hipointenso, es decir, de color negro. En T2 se va a ver hiperintenso, es decir, de color blanco. Y en Flare se va a ver hipointenso, ¿no? Ahí tenemos nosotros un ejemplo de una tomografía de cerebro en la que se observa una imagen ovoide hipodensa de bordes regulares bien definidos, que está localizada esta imagen en la fosa media del lado izquierdo. Entonces, según las características mencionadas en esta tomografía, decimos que se trata de un quiste aracnoideo, correcto, un quiste aracnoideo, ¿no? Entonces el diagnóstico lo damos en una sola imagen. A diferencia de la resonancia, que si tenemos la misma imagen, bueno, esta está en la fosa posterior de la base del cráneo hacia el lado izquierdo, pero es la misma imagen, ¿no? Ovoide, de bordes regulares, bien definido, pero es hipointensa e hiperintensa. Es decir, tenemos dos datos, ¿ya? Sumados en dos secuencias, ¿no? Entonces el diagnóstico en resonancia magnética se le da por la suma de las características en una secuencia, en la segunda secuencia o a veces en la tercera o cuarta secuencia o imágenes potenciadas de la resonancia magnética, mientras que en tomografía se la da en una sola imagen, ¿no? Entonces, en la IRM las imágenes se pueden potenciar en diferentes formas, ¿no? Regulando tres parámetros: el tiempo de eco, el tiempo de relajación y el tiempo de inversión. Entonces vamos a obtener las imágenes potenciadas mencionadas: T1, T2, Flare, Diffusion y ADC. Vamos a ver la característica de cada una de estas imágenes potenciadas o secuencias. T1 es una secuencia que sirve para evaluar la parte anatómica. Es decir, me va a demostrar más la anatomía que la patología, ¿no? Es poco sensible a los cambios patológicos. ¿Qué observamos en T1 hiperintenso, es decir, de color blanco? Ahí tenemos nosotros una barra vertical de una escala de grises, donde la sustancia gris, al menos en T1 y en T2, siempre va a ser neutra, es decir, un gris neutro, es lo isointenso, y de aquí hacia arriba es hiperintenso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hiperintenso o de color blanco en T1? La grasa, el hueso medular, la sustancia blanca. En patología hemorragia subaguda, el contraste magnético paramagnético. ¿Qué es lo que vamos a ver gris o isointenso en T1? Viene a corresponder a la sustancia gris. Y también aquellas lesiones con agua que tengan un líquido denso, con detritus, en este caso, como un acceso, ¿no? Entonces también se lo va a ver isointenso. ¿Qué es lo que se observamos hipointenso en T1 o de color negro, ¿no?
el aire, el hueso cortical, ligamentos, agua y el músculo, ¿no? El agua libre, ¿no? Entonces, en este caso, aquella patología que contengan líquido, en este caso quistes, los vasos igualmente, ¿no? Nos vamos a T2. Es muy sensible a los cambios patológicos, pero no anatómicos, ¿no? ¿Por qué es sensible a los cambios patológicos? Porque la mayoría de los cambios patológicos son inflamatorios o tumorales y valoran la presencia de edemas. Entonces, en el edema hay líquido. Entonces, el líquido se va a ver hiperintenso en T2 y eso va a realzar y va a destacar y va a llamar la atención en T2, ¿no? Lo mismo, tenemos aquí la columna vertical de la escala de grises, que eso le ve hiperintenso en T2 a partir de la sustancia gris hacia arriba, ¿no? En T2 vemos el agua, la grasa, el hueso medular, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, que es líquido, y el quiste que tiene líquido, ¿no? ¿Qué es lo que observamos gris? Entonces la sustancia gris, isointenso en T2, ¿no? Y también a veces cierta composición de grasa. ¿Qué observamos hipointenso de color negro en T2? El aire, el hueso cortical, ligamento, músculo y la sustancia blanca, ¿no? Entonces, hipointenso, ¿no? Los vasos tenemos ahí, ¿no? Y en la secuencia Flame, que se utiliza para detectar acúmulos pequeños de líquido, más que todo en la sustancia blanca, ¿ya? Porque anula la señal del LCR, ¿no? Y define mejor las lesiones periventriculares, ¿no? Entonces aquí tenemos un flare, un corte de flare normal del parénquima cerebral, y acá tengo imágenes hiperintensas en la sustancia blanca alrededor de los ventrículos laterales, ¿no? Aquí en flare, ¿no? Bueno, esto es una patología, puede ser desde una leucorrhinosis o de pronto microangiopatías, ¿no? Hacia la parte periférica, ¿no? En flare, que es lo que vamos a ver nosotros, hiperintenso, ¿ya? Vendría a ser la sustancia gris. Isointenso vendría a ser ya la sustancia blanca. E hipointenso vendría a corresponder a todo lo que nosotros vimos hipointenso en T1, ¿no? ¿Ya? Es decir, de color negro, ¿no? El líquido. Difusión y ADC son imágenes potenciadas o secuencias ultra rápidas que se basa en el movimiento browniano, es decir, movimiento microscópico de las moléculas de agua, ¿no? Esta secuencia la vamos nosotros a utilizar en los SB isquémicos. Entonces ahí tenemos nosotros el resumen, ¿ya? De la señal de intensidad que se presenta en las dos secuencias principales, que es T1 y T2, en estructuras normales y también en algunas patologías. Entonces tenemos que nosotros discernir la diferencia entre la ventaja que nos ofrecen tanto la resonancia magnética como la tomografía, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver otros ejemplos de cuál es la ventaja y la desventaja de por cada examen. Entonces ahí vemos nosotros una tomografía de cerebro simple. Bueno, nos llama más la atención es el colapso o el semicolapso del cuerno frontal del ventrículo lateral del lado izquierdo, que es el de aquí. Más no nos llama mucho la atención o de pronto no podemos visualizar correctamente la imagen patológica, pero sabemos que algo está aquí presente que está provocando semicolapso del cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo, incluso el desplazamiento de la línea hemisférica hacia el lado contrario. Pero si nosotros le hacemos una resonancia, notamos claramente que nos llama más la atención es la imagen patológica. Y por la forma que tiene, que es biconvexa, se trata de un hematoma epidural. Entonces, esos son los cambios que nosotros vemos o los beneficios, las ventajas que presenta la resonancia magnética en relación a la tomografía, solo en algunos casos. Esta es imagen potenciada T1. En otros casos, vemos aquí una tomografía del cerebro simple donde observamos una imagen de forma ovoide hiperdensa de bordes lobulados con leve edema perilesional localizado en el lóbulo frontal del lado derecho que provoca colapso del cuerno frontal del ventrículo lateral adyacente.
Si nosotros le realizamos una resonancia magnética, entonces obtenemos esta imagen de acá. Imagen potenciada en T1, pero no logramos ver o definir una imagen patológica. Entonces, acá la ventaja la tendría ya es la tomografía en relación a esta imagen potenciada, pero recuerden que no van a recibir o no van a observar solo una secuencia, sino que 2 o 3 secuencias para dar la mejor valoración del diagnóstico. Ahí tenemos otra IRM, imagen potenciada T1, donde observamos esta imagen redondeada, intensa o ligeramente hipointensa, localizada en el lóbulo parieto-occipital del lado izquierdo. Esta es una imagen potenciada en T1, repito. Y si nosotros le inyectamos medio de contraste, observamos que va a haber un realce de las paredes gruesas en forma de anillo. Entonces, nuestro diagnóstico, ¿cuál sería aquí? Absceso Ok, pleural. correcto, muy bien. Acceso, gracias por ver. Un acceso, ¿qué quiere decir eso? Que todas las características que nosotros hemos visto en tomografía, el realce en forma de anillo, el realce en forma de ovillo, una imagen en forma de ovillo, una imagen biconvexa, una imagen en forma de semiluna, y todo lo que hemos visto como características en la tomografía, entonces vamos a verla en la resonancia. Pero ¿qué es lo que vuelve complejo la resonancia de pronto? La terminología, porque ya cambiamos de hiperdenso a hiperintenso, hipodenso a hipointenso. Entonces ya comenzamos ya a familiarizarnos con esa terminología de resonancia magnética y también a diferenciar de la terminología de la tomografía. ¿Qué otra cosa puede volverlo complejo? De pronto que en la tomografía no vemos, en la tomografía, perdón, si vemos una sola imagen damos el diagnóstico. En cambio, en la resonancia magnética tenemos que caracterizar o de pronto describir, observar la imagen potencial T1, T2 o de pronto se me ocurre flare. Entonces eso es lo que vuelve complejo. Como aquí hemos utilizado nosotros medio de contraste, el medio de contraste se llama gadolinio, que es un contraste paramagnético, que así se le denomina o nombra a aquel contraste en una resonancia magnética. Entonces, el medio de contraste intravenoso que va a valorar patologías en la IRM del encéfalo, solo se valora en esta imagen potenciada o secuencia que es T1, solo aquí, solo en T1. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta es T1 a la pregunta de en qué imagen potenciada o secuencia se valora el medio de contraste intravenoso. Entonces, ahí yo le pondré T1, T2, difusión, ADC, flare. Entonces, la respuesta es T1. En el resto no se puede valorar. Repetimos lo que yo mencioné en el videoconferencia de la clase, que en tomografía damos un solo diagnóstico. O sea, perdón, el diagnóstico es una sola imagen. Un quiste aracnoide en fosa media del lado izquierdo. En cambio, en resonancia magnética tenemos que sumar 2 o 3 imágenes potenciadas y dar el diagnóstico. Si es hipointenso y es hiperintenso, ya sea en T1 o en flare es hipointenso, pero en T2 es hiperintenso, entonces esto es líquido. Por lo tanto, si tiene bordes bien definidos, será un quiste aracnoideo acá en la fosa posterior de la base del cráneo. Pero si tenemos nosotros una sola secuencia, no podemos dar el diagnóstico. Tenemos que ver cómo se comporta en la señal de intensidad en T2. Porque de pronto no es un quiste, puede ser alguna otra cosa, ya que no contenga líquido. En este caso, si es líquido, porque líquido se va a ver hipointenso e hiperintenso. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros hasta la próxima semana? Que vamos a empezar los temas de patologías de encéfalo por resonancia magnética. Primero, diferenciar que esta es una tomografía y esta es una resonancia magnética. Pero eso ya lo hemos hecho, entonces ya podemos diferenciar que esta es una tomografía y esta es una resonancia magnética.
¿Dónde hemos diferenciado qué es una tomografía? Ya hemos trabajado todas las patologías en tomografía computarizada del cerebro. Por lo tanto, ya nos hemos familiarizado en que esta es una tomografía. Por lo tanto, lo acá no va a ser una tomografía. Esta es una resonancia magnética. ¿Qué más vamos a hacer desde el día de hoy hasta la próxima semana que empezamos las patologías del encéfalo por resonancia magnética? Lo que vamos a hacer es identificar o apropiarnos de manera visual que este es T1, vean T1, T2, flare, difusión y ADC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Guiándonos por el LSR. Pero ¿dónde está el LSR? Ya lo hemos trabajado también aquí en tomografía. Sabemos que el LSR está aquí, justo en los ventrículos laterales o en los espacios subaracnoides corticales. Es decir, en los surcos cerebrales. Aquí está el espacio subaracnoide, entonces ese es el LSR. Por lo tanto, el LSR en T1 lo vamos a ver nosotros hipointenso. En T2 lo vamos a ver hiperintenso. Esto es lo primero que tenemos que recordar para establecer que esto es T1 y este es T2. ¿Correcto? Seguimos. Una vez que ya hemos establecido visualmente esto es T1 y esto es T2, entonces nos vamos a flare. Flare, guiándonos por el LSR, se parece a T1. Observen ustedes, es importante esto porque si no, no podemos avanzar en las patologías. Vamos a perder el hilo de conocimiento en esa patología. Entonces, tenemos que flare se parece, quiere decir, o sea, no es que son iguales, se parece a un T1. La diferencia es que en T1 la sustancia gris oscura y en flare es gris clara. Y en T1 la sustancia blanca es gris clara y en flame es gris oscura. ¿No? Entonces esa es la diferencia. Pero la literatura o los conocimientos físicos del resonador me indica que flame es un T2. Claro que es un T2 teóricamente. ¿Por qué? Porque tanto la sustancia gris y la sustancia blanca tienen la misma señal de intensidad. Tienen la misma señal de intensidad. Lo que se invierte es el LSR, pero para mnemotecnia, en mi asignatura, ustedes tienen que relacionar, bueno, este puede ser T1, puede ser flame. ¿Por qué? Porque tiene el LSR de color negro, es hipointenso. Pero si la sustancia gris es gris claro, entonces es flame. Lo comparamos con T1. Nos vamos a difusión y ADC. También vamos a compararlo con T1 y T2. Difusión, según el LSR, se parece a T1 y ADC se parece a T2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque difusión y ADC son imágenes como media borrosas, media pixeladas. Pero esa es la característica de esa secuencia de esa imagen potenciada. No es que están mal tomadas, sino que esa es la esencia de esas secuencias. Para poder diferenciar entre T1 y T2. O sea, es que esto no es T1 y esto no es T2. Es como borroso, está pixelado. Aparte de que difusión ADC no tiene el hueso ni los tejidos blandos extracraneales. Es como que le han extraído todo lo que es el encéfalo. ¿Ya? Entonces, tenemos que apropiarnos de manera visual de estas 1, 2, 3, 4 y 5 imágenes potenciadas hasta la próxima semana. ¿Por qué? Porque recuerden, en la descripción, lo primero que ustedes tienen que nombrar es el tipo de examen. ¿Ya? Entonces, de pronto vamos a ensayar un poquito. Omitimos esto, borramos esto. Entonces, bueno, decimos, estamos en la primera línea de color naranja, estamos ante un IRM de cerebro, imagen potenciada T1, imagen potenciada T2. Y seguimos con la descripción. Escuchen. Imagina, solo como ejemplo nada más, ¿no? Donde observamos una imagen redondeada de bordes lobulados localizada
en el óvulo frontal del lado derecho, que provoca semicolapso del cuerno frontal, del ventrículo lateral adyacente y desplazamiento de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario. Y ahí viene la complejidad, que es hiperintenso en T1 e hipointenso en T2. Y en T2 el edema preleccional se lo observa hiperintenso. Mi impresión diagnóstica corresponde a un hematoma parenquimatoso en estadio subagudo precoz. ¿Ya? Entonces ahí termina la participación ya del estudiante. ¿Ya? Entonces eso es lo que lo vuelve complejo a la resonancia magnética, pero ya teniendo conocimientos básicos, como usted lo tiene, de las clases que ya hemos visto de tomografía computarizada, se les va a hacer muy sencillo, muy simple todo lo que es descripción en resonancia magnética. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, inquietudes? Recuerden que aquellas herramientas que se utilizan en la IRM y se colocan alrededor de la región que se va a explorar, se denomina bobinas o antenas. Esa es la respuesta, bobinas o antenas. Por lo general, en esa pregunta a veces nos perdemos. ¿Por qué? Porque el nombre bobina y antenas no suena para nada en los términos médicos, ¿ya? Pero recuerden, bobinas o antenas. Algo más. También recordar que T1 es más para la parte anatómica, es decir, se puede visualizar muy bien la parte anatómica normal y a veces también la anatomía de la patología, solo a veces, ¿ya? Y T2 es para la patología. Ahí vamos nosotros directamente a visualizar es la patología, los signos que provoca esa patología. ¿Y qué estructuras anatómicas nosotros observamos hiperintenso, isointenso o hipointenso en todas las imágenes potenciadas o secuencias? T1, T2, Flay, difusión y ADC. Se me ocurre. El LSR en la imagen potenciada difusión, ¿qué intensidad de señal tiene? Y tengo opciones múltiples, hiperintenso, isointenso, hipointenso, hiperdenso, hipodenso, ¿ya? Anecoico, le pongo toditas las opciones múltiples. Entonces tienen que escoger la intensidad de señal que tiene el LSR en difusión, o de pronto se me ocurre en T1, que también es diferente, o a la pregunta que dice, ¿qué estructura anatómica del encéfalo es isointenso en T1 y en T2? ¿Ya? Para poder responder todo eso, tenemos que apropiarnos de la barra vertical que veíamos en videoconferencia en la clase. Hiperintenso arriba lo blanco y lo gris claro, hipointenso abajo lo negro, lo gris oscuro, e isointenso viene a ser la sustancia gris. Y entonces tenemos que recordar la intensidad de señal que existe con esas estructuras que estaban en esa barra, ¿no? Sustancia blanca, sustancia gris, el LCR, el agua, etcétera. ¿Correcto? ¿Alguna otra inquietud acerca del tema, jóvenes, de resonancia magnética? Entonces, de tarea para la casa les queda apropiarse de manera visual de esas imágenes potenciadas para poder trabajar la próxima semana. Porque ya se nos va a hacer más fácil de que ustedes ya sepan, ah, no, este es T1, este 2, Flay, difusión, EDC. Porque vamos a trabajar con imágenes nuevas, imágenes hiperintensas, hipointensas, en la fase hiperaguda, o de pronto se me ocurre ISO ligeramente hipointensa, hipointenso en la fase aguda, o en la fase subaguda tardía, que es el hematoma parenquimatoso, lo observo hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. Entonces, si ya conocemos cuál es T1, T2, Flay, difusión, etc., entonces lo que viene ya no se nos va a hacer muy trabajoso o de pronto muy complejo. ¿Correcto? Bueno. ¿Preguntas, jóvenes, de esta clase?